A nosotros nos mandaban, como desde que uno pudiera caminar y eso, nos mandaban a la escuela y, y la escuela quedaba casi a hora y media de camino. Solo había hasta tercero de primaria en las escuelas y no había forma de seguir uno estudiando si no era en el pueblo, pero mi papá no, pues uno en el campo. Mi papá a través del párroco logró conseguir el radio. Él no le gustaba que las mujeres estuviéramos como fuera de la casa, del hogar. Y los muchachos, pues sí. Y un hermano vino a hacer el curso de dirigente. Y ya cuando yo le dije, papá, yo quiero ir a Sutatensa, entonces, ay, sí se puso como bravo, dijo que no faltaba más. Yo lo cogía y le decía, papá, yo quiero ir a Sutatensa. Y si no, yo me le voy a volar, que había que llevar la dotación personal. Y entonces, pues, nosotros en esa época solo estrenábamos el Viernes Santo, entonces el párroco dijo que me ayudaba para comprar lo que necesitara. Y el día que me tocaba que ya tocaba venirse uno, entonces ese domingo le dije a mi mamá que fui y me despedí de ella y le dije, mamá, yo no vuelvo a subir. Y entonces ya llegué allá, entonces llegamos al comedor. Ninguna de las que íbamos ahí, por ejemplo, conocíamos lo que era el tenedor, el cuchillo, pues las cucharas sí, pero no de peltre, porque, por ejemplo, en mi casa era cucharas de palo. Y en Sutatensa, entonces, cuando llegamos ya con mesa, con mantel, con tenedores, con cuchillos y todo eso, por ejemplo, el baño, ¿qué cuento de baño? Una cisterna con baño, con una ducha, nada de eso, que uno en el campo, empezando porque en la casa no había ni letrina. En Sutatensa el curso fue de 4 meses. Yo regresé a trabajar como dirigente campesina, trabajamos muy bueno allá en Gramalote. Entonces ya después salió la posibilidad y me ofrecieron el segundo curso, el curso para líderes. Me vinculé como líder precisamente cuando se realizó el Congreso Eucarístico, que fue cuando el Papa Pablo VI vino a bendecir los equipos, las antenas de Radio Sutatensa. Monseñor Salcedo quiso traer al Papa, que el Papa se reuniera con los campesinos. A mí me correspondió trabajar en mi departamento en un municipio que se llama San Cayetano, norte de Santander. Yo entraba con las amas de casa, especialmente con cuestiones de hogar, por ejemplo, de culinaria, de tejidos, la región de Ocaña, como líder local. Estuve en Caldas, entonces regresé en el 70 a hacer el curso de líder regional en Sutatensa. A mí me tocó la práctica de líder regional, me tocó en la oficina regional de San Gil. Estuve líder en misión especial aquí en Bogotá. Los sábados, los domingos y los festivos nos tocaba salir con los acpomóviles, que eran unos carros que iban equipados de todo, cartillas, volantes, periódico, planta, diapositiva, filminas, telones, planta eléctrica y un promotor que era el que operaba todos esos elementos. Y en las plazas se llenaba la gente de los campesinos y gente del pueblo. De ahí entonces me fui para Medellín, Antioquia, como secretaria regional. Un equipo regional que había con hartos líderes. Era una de las mejores oficinas regionales, digo yo, en cuestión de solicitud de materiales, de periódicos, de libros, etc. Entonces se acabó las 20 oficinas regionales que habían distribuidas en todo el país. Se centralizó toda la tarea aquí en Bogotá. Entonces ya se nombraban, eran 7 zonas de trabajo. En el 90 tuve la oportunidad de ir a los institutos a trabajar como educadora
Y allá ya otro trabajo totalmente diferente, ya era trabajar con los alumnos que venían de todo el país. Se les presentaba un video que se llamaba Cosas de todos los días, en donde ahí se les enseñaba a tender la cama, a utilizar el baño, a utilizar el tenedor, el cubierto, a coger el trapero, a barrer. Se les enseñaban cosas que uno tiene que hacer a diario, ¿sí? Las toallas higiénicas en el caso de las mujeres. En el seminario que teníamos los educadores, el rector elaboraba, o todos elaboramos unos proyectos educativos. El proyecto tiene unas etapas que hay que cumplir, la etapa introductoria, la etapa como de los temas. Y las unidades, el desarrollo, tiene unas unidades. Por ejemplo, en la parte introductoria, en la unidad era hacer un análisis de situaciones con la salud, por ejemplo. Entonces se hacía el listado. Y la campaña, pues la campaña es como el resultado de toda la tarea teórica que Acción Cultural Popular dijo por los medios, por la radio, por los educadores, por todo. Dentro de los proyectos educativos hay uno que se llama Política y Municipio. Los alumnos se empapaban de toda la realidad de la nación, especialmente la realidad a nivel municipal, y en esa época estaba la elección popular de alcaldes. En Sutatensa, con todo el alumnado, se hacía como en cualquier municipio la elección popular del alcalde. Siempre ACPO nos ha dicho, bueno, hay que votar por aquel cuyos programas sean benéficos para la comunidad. El que fuera nombrado alcalde tenía posibilidad de reuniones con el alcalde de ahí, con el gobernador, con el párroco, o sea, él se vinculaba a ejercer su liderazgo. Y muchos de la gente, de alumnos que vinieron, al regreso a su comunidad, fueron alcaldes populares elegidos por la comunidad. Conocí a Camilo Torres en una reunión que Monseñor Salcedo hizo en Sutatensa, que me acuerdo tanto que le dijo, ala Camilo, la verdadera revolución no se hace con las armas, se hace a través del estudio, de la preparación. Por liberar al pueblo campesino, lo invitan a salirse de su atraso. No hay que olvidar, queridos compañeros, que siempre el ignorante es un esclavo. Es una región altiplanicie, dijéramos, donde se cultiva mucha papa, donde hay mucho ganado de leche. Mi familia estaba compuesta por 7 hermanos, mi papá y mi mamá. Mi papá era así un hombre de negocios y de cultivar buena cantidad de papa. Por supuesto, había que colaborar con hacer el almuerzo, con hacer las comidas para atender los obreros porque se cultivaba harta papa. Ir a la edad de los 7 años a la escuela, hacer el quinto de primaria, pero estar vinculadas con todo el rol del quehacer diario en el campo, lo que es la vida del campo. El atender los obreros, el de ordeñar las vacas, el de cuidar la casa, el de hacer el aseo en la casa. Ese era el ambiente de mis vecinas allá en mi región. Eran muy poquitas las niñas que podían salir a estudiar, pero si así existiera la oportunidad de poderlo hacer por patrones culturales, decían los papás de allá de esa región, no, pero las mujeres ¿para qué se les da estudio? Las mujeres siempre deben de estar en la casa es ayudándole a la mamá, cuidando de los hermanos, y eso es suficiente. Si había la opción de que estudiaran, de pronto eran los jóvenes. Y mi mamá, a pesar de que ella tenía que atender las cosas, pero ella soñaba mucho en que nos superáramos. Y fue que conociendo a Acción Cultural Popular, pues fue cuando ya empecé como a soñar, a ponerle signos más a mis sueños. Yo era la auxiliar inmediata allá en mi casa de esa escuela radiofónica. Y lo más interesante aquí es que uno se iba enamorando y iba haciendo como el proyecto de vida.
Yo decía, tengo que ser una niña distinta a las demás niñas de mi vereda. Y antes de tener los 18 años, yo soñaba que tenía que ser una persona distinta. Y Dios me dio la oportunidad de ir a los institutos en 1972. El ambiente familiar cambió porque en Boyacá pues los hombres siempre son como imponentes, como de un estilo de jefatura. Entonces mi papá era muy estricto. Ese ambiente empezó a cambiar de ser un ambiente más caluroso, más familiar, más comprensivo y empezar a cambiar como ciertas costumbres. Pensar mejor en la calidad de la alimentación, en el orden de la casa, a tener mejores relaciones entre mi papá y mi mamá y entre mis hermanos, que esa vida de dureza y de castigo se fuera cambiando por otros modales. Empezamos a impulsar la necesidad de hacer como una reestructuración, como un orden más, que había que poner no un baño, sino 2 baños, que las basuras había que adecuarlas y ponerlas en un sitio, seleccionarlas y poner en el sitio adecuado, porque ya veíamos, por ejemplo, lo del padre Sabogal. Al leer las cartillas entendíamos que había que trabajar de una forma distinta, sin dañar la naturaleza. Conservar el agua, sembrar árboles, porque eso es muy desolado, mi vereda es muy desolada. Se ha acabado con mucha planta nativa, entonces ya empezamos a ver que había que sembrar plantas, que había que conservar el agua y que tener mejor calidad de agua. No había agua dentro de la casa, tocaba traerla a cierta distancia y empezamos a buscar la manera de convencer a mi papá para que el agua estuviera dentro de la casa. El doctor Salas decía que en la medida que entrara la luz a la casa, el ambiente era más agradable y había mejor salud porque había más ventilación. El verdadero desarrollo integral del ser humano, a través de la vivencia que se tenía en la familia, a través de lo que había en el entorno, de las cosas que se tenían y la relación que había que tener con la comunidad. Entonces cuando decían, vea, es que la Junta de Acción Comunal es muy importante acudir, es que el camino para ir al pueblo hay que pensar que hay que mejorarlo, es que ese camino también tiene que estar rodeado de flores y de árboles. Desde las 4 de la mañana, esa costumbre que ya se había adquirido de escuchar buenos días con el profesor Bonilla, pues lógico que por ser campesinos y el tocar los temas del campo, pues hacía que la gente definitivamente le llamara la atención porque le llegaba al alma los temas que en el diario vivir de cada persona. Eso era un gusto que el líder de la educación campesina fuera, nos llevara las cartillas, los cuadernos, la tiza, los lápices y el tablero para empezar a iniciar nuestras clases. Y ya lógico, teníamos nuestro radio, entonces él nos daba la orientación en la teoría y en la práctica. Bueno, aquí entonces, ¿quién es el auxiliar inmediato? Bueno, alguien que quería o que por circunstancias de conocimiento tenía la facilidad, el auxiliar inmediato le pone cuidado aquí a la instrucción del profesor, el profesor va diciendo, pasen a la página siguiente, y él va diciendo. Además, en el mes había un encuentro que era la reunión de auxiliares inmediatos. Entonces, en el municipio estaba el representante de las escuelas radiofónicas. Entonces, era la reunión de auxiliares inmediatos en todos los municipios del país, para mirar cómo están los materiales. El representante era la persona que tenía la comunicación permanente con la central de servicios para saber qué materiales le hacían falta, y no solamente con la central de servicios, sino que en cada diócesis había una oficina que se llamaba la oficina regional. En esa oficina regional era como el enlace que había entre la central de servicios y la oficina regional. Allí había una secretaria que atendía todo lo que
comprendía las oficinas regionales, que era más o menos lo que conformaban las diócesis. Y ahí venían los representantes de las escuelas radiofónicas a recibir las inquietudes o a veces a llevar material, que nada quedaba al azar. La central de servicios, la comunicación directa con las secretarías regionales, en las secretarías regionales la reunión de los líderes, pero a la vez encuentros con representantes de las escuelas radiofónicas, pero a la vez ese líder también allá en el municipio, en los municipios donde tenía que atender 3 o 4 municipios, se programaba la reunión de los auxiliares inmediatos una vez en el mes, para que la dinámica se mantuviera, para que la información fuera precisa, para que ante las dudas se le pudiera dar la orientación necesaria. Y el movimiento iba siendo esa célula que iba creciendo, y todo el mundo nos impregnábamos del entusiasmo en participar, en prepararnos y en participar en actividades cívicas a nivel de los municipios. Es que parte del desarrollo de los municipios lo hicieron también a través de las escuelas radiofónicas, a través de los representantes de las escuelas radiofónicas. La Fiesta de la Cultura era un evento a nivel municipal donde se participaba en teatro, donde se participaba en copla, y habían grandes artistas, donde se podían expresar todas esas cualidades, todas esas virtudes, todas esas destrezas que los campesinos tenían. Un auxiliar inmediato era mucho más líder que un alcalde del municipio, que un representante de la escuela radiofónica era mucho más líder que cualquier funcionario del municipio, un funcionario público. Analizaba, mire, cómo en mi vereda eran más auxiliares inmediatas, más mujeres que hombres. Las mujeres, en las reuniones mensuales que hacía el representante, participábamos más las mujeres que los hombres. A pesar de que en Boyacá no ha sido fácil la participación, el salir, porque el tiempo siempre es controlado, porque por qué se demoró, que por qué llegaron tarde, entonces todo como con campanita, pero uno se acoplaba a eso. Y donde mejor funcionaban las escuelas radiofónicas era donde las mujeres éramos auxiliares inmediatas. Allí en Sutatenza todo estaba tan bien programado. Mire, las mujeres llegábamos y eran 2 salones con sus camas en perfecto orden y sus duchas y sus baños, para que allí cada una tuviéramos nuestra cama, nuestra mesita, y tener las cosas ahí en orden y guardaditas. Y a las 5 de la mañana sonaba la campana para despertarnos, ir a la ducha, prepararnos para las 6 de la mañana, estar listas, estar en el desayuno, en un salón que lo tengo tan presente, un salón inmenso con unas mesas, sillas, unos carros cargando los desayunos, las cafeteras, los panes, los huevos, la fruta. Los domingos, cada salón o cada grupo tenía que hacer su presentación en el teatro, un teatro hermoso que tiene ahí Sutatenza. Teníamos la opción del club, que eso también era por grupos, entonces donde podíamos ir, bailar, eso lo hacíamos también los domingos, pero eso sí era de día, entre 2 y 5 de la tarde. Y la dirección que hacía Monseñor Salcedo con sus invitados, porque siempre un presidente en cada periodo debía de ir a Sutatenza, lo había establecido así Monseñor Salcedo. Acción Cultural Popular tenía visitas permanentes, venían de la FAO, venían de la UNESCO, venían embajadores de distintos países a conocer la obra. Era como si él conociera palmo a palmo cada centímetro del país, lo que acontecía en las familias campesinas, dándonos las instrucciones a los líderes, cómo atender, cómo hacer, qué era el liderazgo, qué era la vocación de servicio, las proyecciones de la institución en sí para ese año, el futuro de Acción Cultural Popular. Hace 30 años él preveía ya lo que vendría siendo el mundo con relación al medio ambiente en esta época, de los cambios climáticos, cuando nos hablaba del por qué hay que cuidar la naturaleza, cuando nos hablaba de la economía campesina, de la economía mundial, cuando nos hablaba de los sistemas económicos del mundo, cuando nos hablaba de todos los problemas sociales, del desarrollo de los países que se iban a desarrollar y de los que iban a quedar esclavos. Compre un Sanyo Sutatenza, invierta bien sus ganancias, que tenemos que salir toditos de la ignorancia.
Era una casita de paja y otra casita, mi casa era de paja y de teja de barro. Mi papá era agricultor, mi mamá pues campesina, ella no tuvo un día de escuela, mi papá tampoco. Mi papá autodidacta, él aprendió por ahí, no sé cómo se las arregló y aprendió a leer y a escribir. Ella era la que proveía el hogar, mi papá la agricultura y ella más que todo trataba de buscársela. Ella también era agricultora, pero también trabajaba hacía de comer los fines de semana en el pueblo, sacaba una rienda, una piscita y le hacía de comer para ganar el sustento. Yo trabajaba en la casa y hacía en esa finca donde nos pasamos, y yo ya me encargaba de hacer ladrillo, fábrica de ladrillos, hicimos hornos para cocinar ladrillo, cocinar tejas, y en eso embarramos, ahí molíamos barro y hacíamos tejas. Ya en el 1966, ahí empezó la parte más significativa, más importante, por decirlo así, de mi vida. Porque ya fui entrando en contactos con el grupo de escuelas radiofónicas del pueblo y me dieron una beca para estudiar al Instituto de Caldas, Antioquia, ahí cerquita de Medellín, a media hora de Medellín. Me fui para allá y yo me fui emocionado. Y allí mismo estuve haciendo ese primer curso que se llamó curso de dirigente campesino, y llegué a Antioquia y feliz, y entonces allá vi ese ambiente diferente con compañeros de otros pueblos, de otros departamentos. Qué cosa tan admirable, porque había una granja preciosa donde había frutales, había naranja Washington, es una especie de injerto deliciosa, había campos deportivos, había piscina. Claro, estaba feliz de la vida y dije que esto sí está más bueno que nada bueno. Ya salí con un compromiso mucho más fuerte, nos dieron nuestro carnet de dirigente campesino, teníamos que ir a la vereda ya a promover a la juventud, a promover a la gente, ya teníamos que tener escuela radiofónica bien organizada. Me regresé a la casa, llegamos a la casa, yo llegué cambiado, ya llegué como con otras aspiraciones, como con otro aire. Ya, hasta antes de ese curso, yo no había todavía pensado en mi familia en una forma como de progreso, como de avances en muchas cosas, por ejemplo la salud, por ejemplo la letrina o algo eso, ¿no? Entonces ya cuando llegué con ideas hicimos una letrina. Yo llegué y apliqué eso de una vez a la casa y construí se construyó un tanque así grandecito. Y ahí hice el pozo séptico y se instaló el baño con taza y agua y toda la cosa, y bueno, y ya el agua corría y entonces llegaba al tanque, y como eso estaba hecho técnicamente, porque yo aprendí, porque me dijeron, allá en Bogotá, cuando regresen allá en Bogotá hay un lugar donde reclaman un libro donde les explica cómo se hace el pozo séptico. Un pozo séptico, claro, yo me puse a aplicarlo, sí señor, perfecto. Porque nosotros usábamos, antes era el campo abierto para las necesidades físicas. En cuanto a la vaquita de leche, por ejemplo, nosotros ya colocamos la vaquita de leche ya para aplicar aquello que el doctor Salas nos decía por la radio, ¿no? Que la vaquita de leche, que la leche, que las verduras, todo aquello. Y luego ya empecé a trabajar en la vereda, a organizar a los jóvenes, a hacer equipos de baloncesto. Entonces ya empecé a integrarme más a la comunidad. Eso fue sembrando en mí un sentido social, un sentido de servicio. Yo me veía muy diferente, muy realizado, ya me veía como con un futuro mejor. Ya estaba yo viendo que el mundo para mí era maravilloso, que yo iba hacia algo grande. Ya cuando ACPO me llamó para un segundo curso, entonces ese curso ya era para líder. El primero era para dirigente campesino. Entonces ya me fui a trabajar al departamento de Valle, pero con un auxilio económico, el monseñor le llamaba eso beca, una beca. Se trataba era de que íbamos a trabajar en un pueblo necesitado
y así como nosotros estábamos promoviéndonos, íbamos avanzando más, también había que promover muchas escuelas radiofónicas, donde esa escuela radiofónica era como el motor. Nos basábamos mucho en un libro que se llama el Libro Azul. Entonces ahí indica que el ser humano tiene unas capacidades donadas, regaladas por Dios, las cuales debe explotar, las cuales debe hacer producir. Entonces ahí estaba la clave del asunto. Y una cosa preciosa que a mí se me quedó muy bien era cuando Monseñor Salcedo nos decía que uno debía mirar, porque generalmente pues yo agachaba la cabeza cuando me encontraba con otra persona, pues no miraba de frente. Llegamos, el Señor, y dice, hay que mirar de frente, hay que mirar a los ojos, porque nosotros tenemos una dignidad. Todas esas cosas se me fueron profundizando. Claro, y uno pues dice, pues verdad que sí, yo tengo una dignidad. Me di cuenta que yo tenía una dignidad, que los demás eran iguales a mí, que yo no era inferior a nadie, así no tuviera estudios. Entonces ahí se fue plasmando fuertemente lo que era la dignidad humana y lo que era la igualdad del ser humano, aparte de las cosas accidentales como son la intelectual, como son la económica, como son el poder, como todo eso. Entonces ahí empecé, yo fui profundizando más en la parte de los valores humanos. Había que cultivar esa mente para luego transmitir, y que era un deber cristiano, no era por ahí el asunto. Y entonces ahí nos empleábamos mucho la parte de la encíclica de Populorum Progressio de Pablo VI. Entonces ahí encajaba fuertemente lo que se decía, que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Entonces vea cómo eso encajonaba en la pastoral, porque entonces rompimos ese esquema, guerra al tradicionalismo y fuerza al progreso integral de la persona humana. ACPO se profundizó mucho en la dignidad de la persona humana. ACPO se profundizó mucho en las capacidades del campesino. ACPO promovía mucho la integración, la participación en la vida política. No funcionó a mí el partidismo, no funcionó. A mí me funcionó más que todo la ideología, las ideas de progreso, de dignidad, de trabajo, de constancia. Alguna vez algún obispo de pronto reconozca que cometieron el error. Uno de los culpables fue la iglesia jerárquica, el haber acabado con esta institución. Y por eso también a mí no me duele ni me da miedo de decirlo, la iglesia jerárquica, en algunos prelados se tiraron y acabaron con ACPO, y eso fue un crimen terrible y desangrante de este país. Compre un saño, una tensa, invierta bien sus ganancias, que tenemos que salir toditos de la ignorancia. Mi papá tuvo finca, nosotros teníamos finca y ganado y algunos cultivos, pero eso lo manejaba él. Sin embargo, a mí me había dado una ternerita cuando estaba pequeña, y fue creciendo, después dio cría, y cuando yo me iba a ir no tenía ni un peso, y entonces, sin tomarle consentimiento a nadie, la vendí y compré toda mi dotación para poder viajar. Para enseñar una palabra, entonces enseñaban la palabra, el sonido de la palabra. Tomate o leche. Ese sonido tenía una composición estructural, entonces tenía un significado, había que enseñarlo, y enseñarlo a leer y a escribir, pero enseñar qué significaba eso frente a la nutrición, por ejemplo. Entonces viene el concepto. Ese concepto se enriquece cuando la gente dice, pero nosotros estamos produciendo leche, pero no estamos tomando suficientemente, o no estamos comiendo queso, o sea, hacen el análisis. Y entonces ACPO le hacía un tercer elemento que se llama la práctica. ¿Cómo se va a enriquecer su vida si usted produce leche pero no consume? No puede seguirlo haciendo. Hay que nutrirse, hay que ayudar a mejorar la nutrición de la familia. Entonces esa es la campaña. Entonces viene la vaca lechera, es para que explote técnica y productivamente la vaca. Y finalmente viene lo que se llama la praxis, que es donde él lleva a la práctica ese modelo, que es cuidar
es administrar bien la vaca, no solamente para que produzca leche en función económica, sino en función de la alimentación y cuidado de la familia. Entonces, esa metodología fue muy rica porque le dio toda la dinámica que usted quiera a la alfabetización. Y ahí encuentra el elemento de educación fundamental e integral vivo, porque está enseñando, pero está llevando a que la gente produzca, consuma, cambie, mejore, haga todo un cambio a nivel de su grupo de familia y a nivel de su empresa que tiene también. En eso está la esencia de la participación, que es que la gente sepa en dónde está y como para dónde va. Entonces ese tejido social se va haciendo muy en pequeño desde el grupo de la familia, donde por ejemplo ya no tiene voz solamente el señor, sino la señora, las hijas, los hijos, los trabajadores. Entonces se va haciendo un poquito más horizontal esa comunicación. Por eso muchos de nuestros excompañeros, exalumnos o alumnos de la Acción Cultural Popular fueron metiéndose a la vida política, porque tenían todo el campo para que votaran por ellos hacia el consejo, hacia la alcaldía o hacia otro cargo político. Entonces eso se iba dando de esa manera pequeña, pero socialmente muy significativa. Y entonces políticamente yo fui despertando y me agradó mucho entrar a conocer más la vida política del país y la vida económica y social del país. Hubo un área que me gustó mucho que fue una experiencia de creación de una cooperativa de ahorro y crédito para los alumnos, todo a nivel interno. Entonces uno se afiliaba, tenía ahorro y crédito, se participaba en los comités, o sea, ahí hubo toda una escuela de administración cooperativa. Hice el curso y me fue muy bien, y al finalizar el curso en junio me dijeron: usted queda seleccionado para ser líder becario, y me enviaron para la regional de San Gil, y de ahí salía yo a visitar a familias, y en esa vereda organicé un curso de extensión muy bonito, me fue muy bien, o sea, todo fue haciendo escuela. Y entonces uno iba informando eso a la central, y esos informes eran parte fundamental de la correspondencia. Me dan la oportunidad de hacer el curso de líder regional, primer curso mixto que hizo Acción Cultural en Sutatensa para formación de líderes. Y ahí después me nombraron supervisor líder regional del Tolima, después en Caldas. Era 6 meses de estudio y 6 de trabajo. Después de eso, jefe de zona en Bogotá, para coordinar o dirigir la labor en la zona 5, que era Cundinamarca, Boyacá y Meta. El fundador era sacerdote, fue sacerdote, y el cofundador, el padre Sabogal, fue también pues, de la Iglesia Católica. Pero no contaban con el apoyo total de la jerarquía de la Iglesia colombiana. Una de las condiciones que tuvo Monseñor Salcedo para ser tan sumamente acertado fue, por ejemplo, ver el valor de la información, el valor del saber, el valor del ser. ¿Por qué ACPO pudo movilizar tanto el cambio y la formación de tantos miles de campesinos en el país? Porque tuvo acierto en los medios, porque tuvo convicción en toda su gente, en todos sus personajes, desde el docente hasta el auxiliar inmediato, porque tuvo claridad en lo que quería hacer y había coherencia en el trabajo. ¡A estudiar todos! ¡Guerra a la ignorancia! Es una formación muy integral, muy completa de uno como persona. ACPO lo tomaba uno como persona en todo su ser, en su parte espiritual, mental, material, ¿sí? Le tuvo en cuenta a uno todos los aspectos que como persona necesita uno para la vida, que uno en la vida. Entonces uno como que sale, yo por lo menos me he sentido así como que sale preparadito para varios campos, ¿no? No una especialización, pero sí con unas bases
para desempeñarse en varios campos y mi experiencia pues ha sido como esa. Me he podido desempeñar en la parte comunitaria, en la parte de autogestión, en la economía solidaria, me he podido desempeñar en la parte, digamos, social, psicológica. Yo fui a una vereda nueva que no se había trabajado por parte de los líderes. Ella me recomendó una familia más pobre de la vereda. Vivía lejos, de una loma arriba. Yo llegué a la casa muy pobre, una casita muy malas condiciones, una familia muy sencilla, muy tímida, ¿sí? De que es difícil, a veces difícil entrar, que conversara con uno, pero lo logré con confianza. Era el papá, la mamá y 2 hijos varones, 2 hijos como de unos 10 añitos, 12 añitos. Los niños eran los únicos que sabían leer porque ellos sí estaban en la escuela, los papás ninguno. Cultivaban en la parte de abajo, estaban en pendiente, la casa estaba en pendiente, cultivaban en la parte de abajo de la casa, cultivaban el frijol, pero lo cultivaban de tal forma que el agua escurrió, entonces iba llevando la capa de la tierra. Ahí le empecé a explicar con la cartilla de suelo productivo cómo no sembrar el frijol así, sino así, ¿sí? Y las razones. Él no contestaba, el señor no contestaba, él escuchaba. Después yo me fui a otra vereda, cuando regresé a esa, encontré que el campesino con su malicia indígena dijo, voy a hacer la experiencia, como me dijo la líder, pero voy a conservar mi parte. Y había sembrado como él acostumbrado y había sembrado la otra parte como yo le decía. Con la ventaja de que el de que va a ser así estaba lo más de llenito de frijol, muy cargadito, muy bonito, muy lindo el cultivo. Y entonces fue como la mejor lección para él. Esa cosechita le dio un gran rendimiento y así lo siguió haciendo. Después ya no solo estaba mejor de cultivo, sino que ha mejorado su casita, ya había aprendido a leer. La esposa también. Sí, después de Bucaramanga pasé a Ocaña, y en Ocaña me correspondió Cúcuta, entonces fue toda la zona del Catatumbo que tuve que trabajar en mi última etapa de trabajo, trabajé esa zona del Catatumbo y Ocaña sur del Cesar. La planeación empezaba prácticamente desde la escuela radiofónica cuando el líder va y invita se reúne con sus auxiliares de la vereda. ¿Sí? Y les va organizando su trabajo, una reunión local, les va organizando su agenda del mes, su programación del mes. Entonces, de tal fecha a tal fecha estoy en tal vereda, voy a visitar tales y tales familias, la siguiente semana voy a estar en esta otra vereda, y así, en esta vereda voy a hacer un día de estudio, voy a ayudarle a orientar una huerta casera, qué campaña voy a desarrollar. Luego una de las actividades era la reunión local, donde venían los auxiliares de las veredas a la reunión mensual en el municipio, en la parroquia, ¿sí? Entonces ahí ya, como les decía antes, había un equipo local, que se llamaba el equipo local, su representante. Entonces ahí el líder también ya empezaba a reunirse, ya no solo con los de una vereda, sino con los de todas, y el equipo local, que eran representantes de los mismos auxiliares, ¿sí? Los equipos también planeaban que el Día de la Cultura Campesina, que el Día de la Comunidad Veredal, que otras actividades que como equipo quisieran hacer, o visitarse de una vereda a la otra, una visita fraterna, un convite, porque en tal vereda hay que hacer una cancha y bueno, vamos a organizar esa actividad. Entonces teníamos 5, 7, 9 líderes. Entonces como supervisores nos reuníamos con ellos y hacíamos la reunión de área. Y en otros temas de motivación y de noticias que nos llegaban, de informes, de documentos de estudio que nos enviaban de la central. Luego venía la reunión zonal, que era reunión de los supervisores de las áreas, ya con alguien de la central, la jefe de zona, cuántas escuelas radiofónicas hay en cada localidad, cómo está funcionando, qué dificultades, todo, como una evaluación de lo realizado, unos temas de formación, porque eso sí es fundamental en toda reunión, el tema de formación en todos los niveles, y el mejoramiento del instrumento de planeación, ¿no? ADPOI y todos los que tuvimos la suerte, tenemos mucho que aportar para ese proceso
de acompañamiento al desplazado. Uno de los valores que uno formó y que le infunden ese sentido de la responsabilidad, de la honestidad, de la organización, de la superación. Entonces en el 2001 me vine acá a acompañar la casa de acogida para desplazados, víctimas de la violencia se les llama, para no decir desplazados o no hacerlos sentir como con ese nombre que no les gusta que se les nombre. Familias con unas experiencias pues muy dolorosas, casos muy críticos, entonces es como que uno no es psicólogo, no soy psicóloga, pero era como había uno desarrollado como ese sentido de la escucha, del acompañamiento, de hacerlo sentir que no está solo, que hay que buscar la forma de superarse. Todas esas organizaciones las cuales después constituyeron lo que fue la Organización Metropolitana de Desplazados, que eso fue ya otro ente, ya por iniciativa, ya proceso de ellos mismos. El campesino es muy inteligente, muy valioso, y entonces no hay que mirarlo chiquitico, sino valorarlo en todo lo que él también puede dar con sus conocimientos, con su experiencia, con su capacidad organizativa, con su capacidad de gestión. ¡A estudiar todos! ¡Guerra a la ignorancia! Mis padres, Miguel Antonio y Rosatulia, siempre vivieron en la misma vereda. Ellos, de vez en cuando, iba el párroco a la vereda, pero pues yo no alzaba la mirada ni al alcalde, ni al policía, ni al señor cura párroco, porque pues esa era nuestra condición. Tal era la novedad de la radio, que el mejor mantel y la mesa de la casa era para exponer el radio. Y los vecinos llegaban a escuchar la radio y todos pues admirados y como con cierta incredulidad de que un aparato hablara, tanto que una vez se apagaba la radio después de la sesión, los niños de curiosos nos metíamos debajo de la mesa para mirar a ver quién estaba metido ahí hablando. Yo era un joven de 21 años, sin mucho futuro, distinto al de la misma vereda, conocí lo que fue Radio Sotatensa y ahí empieza a cambiar la historia. En menos de 10 años las casas de Bareque desaparecieron. Empezamos a escuchar las campañas, especialmente en la voz del padre José Ramón Sabogal, y de alguna manera las fuimos aplicando. Empezamos a levantar la mirada, a comunicarnos con los otros. Y empezaron a ir jóvenes de la vereda Sotatensa. En la vereda, en ese entonces, fuimos 20 o 25 personas. El hecho de uno enseñarle que había que vestir bien, eso era un cambio fundamental. Pero ponerse una camisa planchada y si los pies no estaban limpios o si no usaba el calzado para evitar los parásitos, para la presentación personal, porque si los ciudadanos, que se decía en ese entonces que eran los que tenían más dinero y poder, sí usaban el calzado y usaban la ropa planchada y perfumada, porque nosotros no. Y si ya podíamos con la mirada en alto mirarle a los ojos al alcalde o al señor cura párroco, ya podíamos también reclamar y preguntar por lo menos qué se iba a hacer. Y el hecho de que ya un campesino levante la voz y pregunte que cómo va el presupuesto del municipio, eso ya era un cambio. Cambio que a los tradicionales políticos y gamonales no les gustaba que la gente hablara. Yo diría que la obra de Acción Cultural Popular fue una obra política, una gran obra política, que a los políticos no les gustaba. No les gustaba que la gente se instruyera y aprendiera, porque eso era acercarse de alguna manera al poder o era quitarle peldaños al poder que ellos tenían. Eso sí era muy notorio. Y entonces, si bien el cura de un pueblo era amigo de la escuela radiofónica, se empezaba a frenar si el gamonal del pueblo empezaba a decirle que no permitiera hacer esas cosas. Pero la labor de ACPO no fue solamente de enseñanza, fue una labor política muy interesante, de participación de la gente en su propio desarrollo. Y de ahí que muchos líderes campesinos llegaron a ser concejales, alcaldes, gobernadores, y gracias a eso yo creo que muchas regiones campesinas pudieron salir adelante. Compre un
radio SS. Compré un radio SS para decorar mi casa y me hizo cambiar de ideas por sus buenas enseñanzas. ¿Sabe que aprendí, compadre? ¿Sabe que aprendí, compadre, a cultivar la parcela? Hice mi buen gallinero y tengo vaca lechera.